dicen que son del Tren de Aragua y se lo venden a Bukele. Le dan una cantidad de dinero a Bukele y Bukele lo somete a trabajo esclavo para de esa manera poder financiar. Ellos jamás han cometido ningún tipo de delito en El Salvador. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, acusa a Nayib Bukele de recibir a venezolanos deportados sin debido proceso desde Estados Unidos. El señor Marcos Rubio, antes de ayer, decía, estamos mandando a El Salvador a unos migrantes venezolanos porque todos son del Tren de Aragua, sin debido proceso, sin que ni siquiera fueran presentados ante un juez, sin derecho a la defensa, todas las barbaridades que ya usted ha descrito. Están en El Salvador personas que en su vida han cometido ningún tipo de delito. Pero hoy Marcos Rubio dice lo siguiente. Rubio dice que si algún venezolano deportado de El Salvador resulta no ser del Tren de Aragua, los salvadoreños pueden entonces deportarlo a Venezuela. No y que eran del Tren de Aragua todos, no y que eran terroristas, asesinos, violadores, violentando su dignidad, su honor, su orgullo, su condición de hombres y mujeres de bien. Ahora Rubio, después que los llevan como unos animales al Salvador, que los golpean, que los maltratan, que los vejan, que les rapan el cabello, que los ponen a dormir sobre el piso, ahora Rubio dice que es posible que se hayan equivocado y que algunos de ellos no sean del Tren de Aragua. Entonces les dice a Bukele, le ordena a Bukele, bueno, Bukele, mándalos para Venezuela porque resulta que no todos eran del Tren de Aragua. Lo está reconociendo el secretario de Estado Marcos Rubio. Esta noticia ha sido verificada y en efecto él dice, bueno, si nos equivocamos con alguno, devuélvanlo a Venezuela. Es decir, imagínense el nivel catastrófico de barbaridad que incluso nos hace pensar que alguna mentira la estarán metiendo al presidente Trump porque se suponía que todos eran del Tren de Aragua. Ahora reconoce Rubio que no. El tema de El Salvador, no solamente el carácter nazi y fascista de esa proclama y de la ley prederecho internacional de 1789, sino que además, sin debido proceso, sin ninguna fórmula de juicio, de una vez catalogándolos con la patraña del llamado Tren de Aragua, porque dice que cualquiera que sea venezolano es del Tren de Aragua y puede ser deportado de inmediato, se los venden, entre comillas, son adquiridos por Nayib Bukele y los mandan a El Salvador. Ellos jamás han cometido ningún tipo de delito en El Salvador. Quizás la mayoría de ellos en su vida habrán ido a El Salvador. Por cierto, uno de los grandes asesores de Nayib Bukele es Lester Toledo, que fue por mucho tiempo el número 2 o el número 3 del partido de Leopoldo López. Pero agarran a un joven, un niño de 14 años, o agarran a un grupo de jóvenes venezolanos, dicen que son del Tren de Aragua y se lo venden a Bukele. Le dan una cantidad de dinero a Bukele y Bukele lo somete a trabajo esclavo para de esa manera poder financiar su sistema penitenciario. Nuestra recomendación oficial para que eviten viajar al territorio de los Estados Unidos. Y todo venezolano y venezolana que esté allá, vamos a mover todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, con países amigos, con Naciones Unidas, nuestra delegación en Nueva York en Naciones Unidas, para protegerlos legalmente. Ustedes saben que les están quitando el carro, la casa, las cuentas bancarias, los expulsan de Estados Unidos, le quitan todas sus propiedades, los expropian completamente. Pero además manchan su honor, los humillan en los campos de concentración allá en Texas, los humillan ahora en el campo de concentración que crearon, bueno, en Guantánamo, los muchachos que regresaron de Guantánamo, Diosdado, todos los muchachos dicen que fue un infierno para ellos, es tan infierno para ellos que la prensa estadounidense, muy adversa a la revolución bolivariana, ha sacado los testimonios de estos jóvenes, porque es una violación sin límites de los derechos de esos migrantes, seres humanos nobles, sin ninguna justificación y más que sin ninguna justificación, sin derecho al proceso, al debido proceso, a la defensa. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. No descansaremos
hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. Llamo a la unión de toda Venezuela. Unión, 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 que nosotros vamos a rescatar sanos y salvos a nuestros muchachos y vamos a regresar en el plan Vuelta a la Patria a todos los venezolanos migrantes. Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería de la República para que todo venezolano, toda venezolana no viajen a territorio de Estados Unidos, que es un territorio que los agrede.